Dolores, tengo un dolor de espalda horrible. Desde ayer en la mañana ando grave. Pero nada que no se quite con un ibuprofeno o algo de eso. Por eso esa canción es tan bonita cantarla en el momento de aflicción. Cuando todo va bien parece que uno no necesita al Señor, o algunos. Pero cuando todo va mal es que uno sabe que dependemos de Dios hasta para respirar. Uno no puede esconderse de la voluntad de Dios y huir de su propósito. Así que aquí estamos. El Señor es bueno. Bien, hemos estado estudiando la Biblia y es el plan de todo este año, estudiar la Biblia de manera panorámica, no muy profundo, pero sí bien ancho. Y estamos arando así como un poquito nada más la tierra, pero estamos cubriendo bastante terreno. Hoy llegamos al final de Génesis. Hoy terminamos el primer libro. Parece mentira, pero hemos predicado 5 sermones y ya terminamos Génesis. Y hemos dividido esta serie en 45 sermones que se llaman El Gran Panorama Divino, la historia de toda la Biblia contada como un concepto que es el concepto del reino de Dios. Y el reino de Dios ha sido definido como el pueblo de Dios, o la gente de Dios, en el lugar que Dios le dio, bajo la bendición y gobierno de Dios. Repito, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar que Dios le dio, bajo la bendición y gobierno de Dios. Entonces, toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, trata de lo que se llama la revelación progresiva, cómo Dios muestra su amor por la humanidad, cómo Dios desde siempre quiso mostrar al universo, a todas las gentes y a todas los que tuvieran entendimiento, cómo el inmenso amor de Dios se iba a mostrar desde el día 1 de la creación hasta el capítulo final de la creación. Dios ya tenía un plan. Por eso dice muchas canciones, el plan de Dios siempre se va a cumplir. El plan de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad permisiva, la voluntad soberana. Tienen muchos nombres para hablar de la voluntad de Dios que siempre se va a cumplir. Ya vamos a hablar de eso un poco más. Habíamos hablado de Adán y Eva en los capítulos 1 y 2, cómo todo era perfecto. En el capítulo 3 se dañó todo. Y desde el capítulo 4 hasta el 11 vemos como el pecado, empezando por Caín matando a Abel, cómo todo el pecado se diseminó por la raza humana y este nació, se reprodujo y murió, y este nació y murió, y tuvo hijos y murió, y nació y murió, y así la primera genealogía, hasta que hay una excepción en esa genealogía que era Enoc, que no murió. Entonces ya se estaba dando una señal pequeña de que no siempre se iba a seguir ese patrón, sino que había la posibilidad de no morir. El único que no murió fue Enoc, porque Dios se lo llevó. Igual Adán y Eva también al pecar recibieron la gracia de Dios al cubrir su desnudez. En el capítulo 6, 7 y 8 vemos cómo se disemina la maldad por el mundo, y en el capítulo 6 al 9 vemos que Dios decide acabar con la humanidad porque eran muy malos, pero Dios preservó un remanente a 8 personas, a Noé, a su esposa, y a sus 3 hijos con sus 3 esposas. Pero tampoco Noé fue perfecto, entonces se emborrachó, hizo lo que no debió, entonces otra vez como que se cae cada vez la esperanza de aquel que Dios le dijo a la mujer, tu simiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Pero la simiente de la serpiente le morderá en el calcañar, en el talón. Entonces siempre hay como una lucecita de esperanza, pero no es completa. Después vimos en Abraham, a partir del capítulo 12, de que a Abraham Dios le prometió una tierra, Dios le prometió un pueblo, Dios le prometió familia, Dios le prometió bendición, Dios le prometió muchísimas cosas buenas a Abraham. Pero Abraham no se porta bien siempre. Empezó a mentir y dijo unas cosas que no debía. Eran medias verdades, es cierto, pero Abraham no era perfecto, entonces tampoco era el descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Después vino Isaac, hizo lo mismo que su papá. Capítulo 13 y 14 vemos que que Isaac imitó a su papá y que era un hombre noble y sus hijos lo engañaron. Su hijo Jacob lo engañó.
Después la semana pasada vimos a Jacob, que era un engañador y Dios tuvo que redimirlo y cambiarle el nombre y trabajó 7 años por la que quería, pero le dieron la que no quería, tuvo que trabajar 7 años más para poder tener a Lea y después a Raquel con sus 2 concubinas. Tuvo 12 hijos y una hija y esos son los nombres de los 12, de las 12 tribus de Israel. Eso ustedes lo podrán ver en el capítulo 50 de Génesis, ahí están listadas todas los descendientes de Jacob. Y en el capítulo 49, ya lo vamos a ver, está muy específica la bendición para cada uno. Así llegamos a la vida de Abraham, Isaac y Jacob, pero Jacob tenía un hijo que amaba más que a todos. Y es claro, el capítulo 37 de Génesis, si ustedes abren sus Biblias, por favor, era un jovencito. Abran conmigo sus Biblias en el capítulo 37 del libro de Génesis. Que era un jovencito. Era así como Benjamín, tenía 17 años. Dice el versículo 2. Génesis, el primer libro de la Biblia, los numeritos grandes son los capítulos y los numeritos chiquitos son los versículos. Así que vamos a leer Génesis, capítulo 37, versículos 1 al 3. Y luego vamos a orar. Y vamos a rogar al Señor que nos ayude, porque esta va a ser una clase rápida. No tenemos tanto tiempo para meternos en los detalles de la vida de José, que dicho sea de paso, es una de las historias de la Biblia que más películas le han sacado. Todo el mundo conoce la historia de la vida de José. Así que no, si ustedes quieren, hay una serie de televisión que se llama José de Egipto, que habla bellísimo, la película es muy bíblica y se la recomiendo, del canal Globo brasileño. Pero tiene subtítulos en español o ya está traducida incluso al español. Así que no vamos a entrar mucho en los detalles de la vida de José. Vamos a entrar en los detalles del panorama de la providencia de Dios, desde el día 1 hasta el día final. No de la vida de José, sino de la historia de la humanidad. Vamos a tratar de cubrir eso en 40 minutos. Génesis capítulo 37, versículos 1 al 3, dice así. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Esas eran las concubinas. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel, este es Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Era su hijo favorito. Con esa introducción vamos a orar. Señor, gracias por este texto y por todos los que vamos a leer hoy. De los capítulos 37 al 50 de Génesis hay mucha tela que cortar, hay muchos detalles que no vamos a poder cubrir en profundidad. Pero te ruego, Señor, que haya suficiente curiosidad en nosotros para leer esta historia al detalle en nuestras casas y exprimirlas lo más que podamos. No solamente para compararlas con las películas que han hecho de la vida de José, sino para aprender de estos 13 capítulos cómo eres tú, cómo querías que fuéramos y qué podemos aprender de ti. Por eso rogamos tu dirección, tu bendición en esta hora y que tú mismo edifiques nuestras vidas, tú mismo edifiques nuestros corazones y nos ayudes a conocerte más, a amarte más, a obedecerte más. Y eso te lo rogamos porque Jesús vivió una vida perfecta, nació de una virgen, murió una muerte vicaria, resucitó de una tumba fría para sentarse otra vez a la diestra del Padre y desde allá interceder por nosotros en esta hora. Y es por eso que te lo rogamos, te lo agradecemos y te adoramos. Amén. Bien, la semana pasada fueron la entrega de los premios Oscar de la Academia. Algunos lo vieron, a algunos no les interesan los primeros premios, pero los últimos 3 o 4 sí son los que llaman más la atención. Los de mejor película, mejor director, mejor
actor principal o actriz principal y actor secundario. Esos son los 4 que más llaman la atención. Por eso lo dejan de último, porque es como como una expectativa y todo el mundo, ¿quién ganará? ¿Y quién ganará? Y el que gane duplica sus ingresos, porque ganarse un Oscar no es nada fácil. Aquí tenemos una novela impresionante, y claramente el personaje que más aparece en escena, el que más centimetraje de prensa ocupa es José, el hijo número 11, es de los varones, 11 de Jacob. Y dice el texto en el versículo 2 que era el hijo favorito, el versículo número 3, era el hijo favorito de Jacob en su vejez, de Israel, que ahora ya no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Por eso es que Israel se llama Israel, porque a Jacob le cambiaron el nombre. Entonces, era el hijo favorito por una sencilla razón, porque lo había tenido en la vejez. Pero no solamente por eso, sino porque era el primogénito de Raquel, que era la mujer de los sueños de Jacob, que era su novia de toda la vida, que era la muchacha que le quitó los ojos, la vista, en los capítulos anteriores ustedes podrán notar eso. Y él trabajó por ella 20 años, no solamente 7 le dieron a Lea, 7 y después le dieron a Raquel, sino que tuvo que trabajar 7 más para que pudieran irse de la tierra de Labán. Entonces era claramente el hijo favorito de Jacob, José. Pero no solamente eso, sino que es el actor más importante de esta novela, pero no es el más importante al final. No se lleva el premio. Es como que hagan una película de la vida de cualquiera, de la vida tuya, y otro se lleve el Oscar. Es decir, la vida de José no se trata de José. La vida tuya no se trata de ti. Parece contradictorio eso, ¿verdad? Es que no se trata de ti. Mi vida no se trata de mí. Tu vida no se trata de ti. Así como la vida de José no se trata de él. Ya vamos a ver. Bien, ustedes conocen la historia. Detalles muy importantes. Es que a José, no sabemos por qué, él tenía sueños. Y no solamente tenía sueños él, sino que él interpretaba sueños de otras personas. Y algunas personas usan ese argumento para decir que todavía Dios nos dirige por sueños. Recuerden que Moisés está escribiendo este texto unos 500 años después de que José vivía, y José no tenía la palabra de Dios en sus manos como la tenemos nosotros. Dice en las cartas de Pedro que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, y hacemos bien en escudriñarla, porque a nosotros nos parece que hay en ella palabras de vida eterna. No tenemos que estar guiándonos por sueños. Pero Josué tenía muchos sueños. En el capítulo 37 tuvo 2 sueños. Y en esos 2 sueños él veía que 12 gavillas o 12 manojos de trigo, 11, y la manilla, la gavilla de él, el manojo de trigo de él, era rodeado por las manillas de trigo de los otros hermanos, y las demás se inclinaban ante el manojo de trigo de él. Después tuvo otro sueño y les contó a sus hermanos, porque él tenía 17 años, y le contó a sus hermanos y le dijo: mira, tú sabes que tuve un sueño y las manillas de trigo, las manojos de trigo de ustedes se inclinaban ante la mía. ¿Cuál de ustedes piensan que había sido la reacción de los hermanos? ¿Qué se cree este niño? 17 años, los demás tenían como 40, 50. ¡Ey! Y no solo eso, tuve otro sueño. El sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. En los versículos, es increíble cómo los hermanos lo trataban y le dijeron: ahí viene el soñador ese, ahí viene el soñador. En los versículos, ahí está en el 13. Cuando ellos se enteraron de esos sueños y ellos entendieron que José querría que en el futuro ellos se inclinaran ante él, y los hermanos por supuesto no les gustó eso, así que le rompieron la túnica de colores, lo tiraron a una cisterna vacía como para que se estrellara, para que no se ahogara, pero que sí se matara en la caída o se muriera seco de no poder beber nada. Pero Rubén intervino. Rubén era el hermano mayor, el primogénito de Jacob.
intervino y entonces no lo mataron, sino que lo que hicieron fue romperle la túnica de colores, mataron un cordero, llenaron la túnica de sangre y se la mandaron a Jacob, mientras que a José se lo vendieron a una caravana de ismaelitas que iba para Egipto. Y ahí se lo vendieron por el precio de un esclavo, 20 piezas de plata. Estoy resumiéndolo el capítulo 37. Entonces lo vendieron y se fueron mandaron a José para Egipto y a Jacob le entregaron la túnica de colores rota, despedazada, llena de sangre, y Jacob, Israel, muy triste, dijo: a mi hijo se lo comió una fiera, ya murió. Se perdió la esperanza del hijo favorito. Los demás, 10, porque Benjamín todavía no había aparecido en escena, guardaban esta mentira. Y llegamos al versículo 39, viendo que esta caravana de ismaelitas llevaron a José a Egipto, y allá lo compró un egipcio llamado Potifar. Y era una persona de un alto oficial del faraón, capitán de su guardia. Estoy leyendo en el 39:1. Y es muy importante que ustedes noten, y si tienen un resaltador, resalta el 39:2, 39:21 y 39:23. Porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre José y sus hermanos. El Señor estaba con José. Van a ver esa frase repetida en el 39:2, 39:21 y 39:23. En el capítulo 39, versículo 2, versículo 21 y versículo 23. El Señor estaba con José. Y por eso es que José era José, no porque José era diferente a cualquier otro humano, sino que el Señor estaba con José, así como estuvo con Adán, así como estuvo con Noé, así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Isaac, así como estuvo con Jacob, ahora está con José. Entonces viene la mujercita de Potifar y entonces empieza a tentarlo, y ustedes saben la historia que pasó con la esposa de Potifar. Lo tentó una vez, José dijo: no, porque yo no puedo hacerle eso ni a Dios ni a mi Señor. La muchacha puede haber sido muy bonita, pero la actitud de José era no ofender a Dios ni a Potifar, porque lo habían puesto sobre todas las cosas de la casa. Lo único que José no podía tocar era esa mujer, y esa mujer se antojó de ese muchacho. Y de eso también podemos hacer una novela. Pero lo cierto es que José, por su integridad, la rechazó, y ella le echó la culpa a él, y por eso lo metieron en la cárcel, porque ella dijo que José quería abusar de ella. Pero el Señor estaba con José, incluso en la cárcel, al final del capítulo 39. Era tanto que el Señor estaba con José, cuando aún en la cárcel, que el jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que allá había cuidado. Estaba al cuidado porque el Señor estaba con José, y José cuidaba de todo lo que se hacía en la cárcel. Es decir, que era porque Dios estaba en la casa de Potifar con Noé, con José. Entonces el Señor estaba con él. Pero ahora lo mandaron para la cárcel, el Señor también estaba allá. Ahora, si nosotros somos sinceros, ¿cómo se habrá sentido José en todo este proceso? Su papá lo quería mucho, le regaló una túnica, sus hermanos lo vendieron, los ismaelitas lo esclavizaron, lo vendieron en el mercado de esclavos. El Potifar lo compró, lo puso bien, pero la mujer lo engañó, después la mujer lo mandaron para la cárcel, y José no tenía ni siquiera un Nuevo Testamento para leer. ¿Cómo se habría sentido este muchacho? 17 años. Seguramente habría pensado en algún momento: Dios me ha abandonado. ¿Por qué me están pasando tantas cosas malas? Pero el Señor estaba con él. Y llega el momento en el capítulo 40 que el copero y el panadero del rey delinquieron, no se sabe, el versículo 41 dice que delinquieron contra el faraón. Y el faraón lo metió en la cárcel a los dos, al copero y al panadero. Y ahí en la cárcel, el copero y el panadero tuvieron dos sueños, porque acuérdense que José soñaba e interpretaba sueños. Entonces viene el copero y sueña, y también viene el panadero y sueña, y le dice, parándose en la cárcel, imagínense el otro día: oye, yo tuve un sueño. Dice el copero: yo soñaba que unos sarmientos y unas frutas, y el faraón comía, y yo era feliz, y todo era normal otra vez. Viene José y le dice en el 40:12:
Esta es la interpretación de su sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón en la mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y te levantará la cabeza. Y así el otro, el panadero, digo, wow, si esa es la interpretación del sueño de este, yo le voy a contar el mío también. Y le contó, bueno, que había unos panes, que había unas aves del cielo y comían. Y José le dice en el 40:18, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca, y las aves del cielo te arrancarán la carne para comértela. ¿Qué? Pero al otro le iban a levantar la cabeza para exaltarlo, y a este le iban a levantar la cabeza para ahorcarlo. Y así pasó. Así pasó. Al panadero lo ahorcaron y al copero lo restituyeron. Y José le dijo en la cárcel, hey, cuando a ti te restituyan en tu puesto, acuérdate de mí que yo estoy aquí en la cárcel. El final del capítulo 40 dice, en versículo 23, pero el jefe de los coperos, lejos de alejarse, de acordarse de José, se olvidó de él. Y pasaron 2 años y el copero jamás le dijo nada al faraón del José. Hasta que, capítulo 41, el faraón también soñó. Esto es sueño y sueño. Ojalá que ustedes no imiten eso aquí. No les dé sueño. El faraón sueña que unas vacas, que una hambre, una cosa, y la orilla del río, y ustedes pueden leer el detalle soñó 2 sueños, el faraón. Y son sueños continuos, así como cuando uno se despierta y, ¿para qué me despertaron? Yo quería seguir ese sueño. Uno quisiera cerrar los ojos y tener la continuación del sueño, pero no se pudo. Pero el faraón sí, tuvo 2 sueños. Viene José y le interpreta el sueño. Estoy yendo a pasos grandes para poder cubrir toda la historia. Josué le dice en el 41:25, le dice al faraón, tus 2 sueños son uno solo. Dios te ha hecho saber lo que está por pasar. Te van a tener 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y así pasó. Y cuando viene el faraón y le dice, wow, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Y José le prepara un plan para que el pueblo no pase hambre durante los 7 años de escasez, sino que durante los 7 años de abundancia tumben los graneros, vuelvan a hacer los graneros, los rellenen de trigo y así se pueda pasar los 7 años donde haya escasez. Y el faraón dice, wow, te voy a nombrar ministro de agricultura. Se quitó el anillo y le dio el faraón le dio el anillo a José. Eso quiere decir que lo estaba nombrando no solamente ministro de agricultura, sino vicepresidente de Egipto. El hombre más importante de Egipto después de Faraón. Ustedes conocen la historia. Le cambiaron el nombre, ya ahora no era José, versículo 41, 45, ahora se llamaba Zafenat Panea. Ahora se llamaba Zafenat Panea. Y ahí dice en el versículo 46, 41, 46, dice que José ahora tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto. 30 años de edad, 30 años de edad. ¿Quién más comenzó su ministerio a los 30 años de edad? Y en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo en grandes cantidades. Y José recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades y entregó a cada ciudad el alimento en sus campos alrededores. Y al final del 41 termina diciendo que había hambre por toda la tierra. Había hambre. El hambre había arreciado por toda la tierra. Y eso incluía a Canaán, que estaba al noreste de Egipto. Y en Canaán estaban los hermanos mentirosos, traicioneros de José, con su papá. Y todavía la familia que estaba pasando hambre. Y cuando en Canaán se ven esta hambre, dice, hemos oído que en Egipto hay alimento. Así que vamos a comprar. Y fueron a comprar. Y ahí se desarrolla la historia, una historia tan bonita de los hermanos vienen a Egipto a comprar trigo. Y adivinen quién los recibe. Zafenat Panea. Era todo un egipcio con su indumentaria. 12 años habían pasado. Bueno, 12 más 7 serían 19 años habían pasado. El jovencito ya era diferente y tenía toda la vestidura egipcia. Y vienen estos ahora más viejos. Y
José los reconoce, pero ellos no reconocen a José. Ustedes vienen a comprar, ok, pasen por aquí. Y les arma una trama, no les recibe el precio, les pregunta más bien por su papá. ¿Ustedes tienen papá? Sí, tenemos papá, pero se quedó allá en Canaán porque está muy viejo. ¿Y tienen más hermanos? Buscando a su hermanito chiquito, Benjamín, el hermanito de papá y mamá, el último de Raquel, que Raquel murió teniéndolo a luz. Pero José no sabía nada de eso. Y la manera como estaba Benjamín y la manera como se desarrolla toda está en una trama increíble, una película bellísima, narrada al detalle. Los hermanos van, pero dejan a Judá con la idea de buscar a Benjamín. Le esconden, cuando viene Benjamín, le esconden la copa de José en el saco de Benjamín. Toda una trama, ahora quieren dejar preso a Benjamín, pero Judá dice, no se lo lleven a él. No dejen a Benjamín aquí, que papá se va a morir, porque ese es el otro hijo que le queda, ya no le queda a José. Ese es el más chiquito. Si dejan preso a Benjamín, papá se va a morir. Entonces Judá dice, déjenme a mí, déjenme preso a mí. Entonces Judá, estoy leyendo en el 44:18, entonces Judá se acercó a José, a Zafenat Panea, y le dijo, ay, Señor mío, ruego a mi Señor permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. No se enoje mi Señor con este siervo suyo, es como si yo hablara con el faraón. Y todo esto pasó y toda esta película se desarrolla. Y en el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos. No aguantó más, porque José no servía para mentir. El Señor estaba con José. Él no servía para mentir. En el capítulo 45, versículo 1, dice, José ya no podía contenerse delante de todos de todos los que estaban a su lado, y así que les exclamó a los egipcios, salgan todos de mi presencia. Y así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos, y dio rienda suelta a su llanto. Imagínense, 45:2, dio rienda suelta a su llanto. Y lo supieron los egipcios, y también lo supo la casa del faraón, y les dijo José a su hermano, yo soy José. Se quitaría su gorro de egipcio, se quitaría todo lo que tenía. Yo soy José. Imagínense la cara, la boca y los ojos de los hermanos de José. Tremendo lío nos metimos. Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a Egipto. En el 45:4. Pero no se pongan tristes, 45:5, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Es el versículo 5. Nótense, así como José no quiso acostarse con la esposa de Potifar porque ofendía a Dios y ofendía a Potifar. Vean las respuestas de José. Dios me envió aquí para preservarles la vida a ustedes. 45:5, 45:7, 8 y 9. Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Los que están estudiando la Biblia de manera panorámica, por favor resalten ese versículo 45:7, porque esta es la señal, la lucecita del libro que viene, la gran liberación. Dios me envió, el versículo 8, así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda su tierra. Fue Dios. El versículo 9, pero dense prisa, vayan con mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Imagínense esa escena de reencuentro, imagínense esa escena de reconciliación. José pudo haber reaccionado con venganza como cualquier ser humano normal, ¿cierto? Vendido como esclavo, traicionado, vendido por 20 piezas de plata, maltratado, engañado por todo lo que pasó. Y ahora José no quiere cobrar venganza. Eso es lo que hubiera hecho cualquier ser humano normal, ¿cierto? Pero pareciera que José no es un ser humano normal. De todos los personajes que hemos visto antes de José, todos han hecho algo malo. Todos han flaqueado en algún momento.
Pero en los 13, 14 capítulos que vemos de la vida de José, no vemos un pecado de José. No vemos nada que haya hecho algo malo. Seguro estamos que él era humano, era de naturaleza pecaminosa, tenía el pecado original y era un humano normal. Pero no está narrado, en el registro histórico, no está narrado nada de que lo que José haya hecho mal. Porque José disfrutaba de que el mismo texto dice varias veces de que Dios estaba con él. Ahora, vean lo que pasó después. Les dije que la historia de la vida de José no se trata de José. Jacob, capítulo 46, Jacob ahora va a Egipto, le pide permiso al patrón, al faraón, y le dice: Señor faraón, mi papá está vivo, yo quiero ir a verlo. ¿Me da permiso? Sí, cómo no, llévese un montón de carros, llévese un montón de gente. Y van y lo visita allá. Y en el versículo 29, 46, 29, José fue a Gosén, donde estaba, eso es Egipto, esa es la tierra de Egipto. Y recibiendo al padre que venía también, ahora pasa una escena muy bonita. En el capítulo siguiente, Jacob bendice a los hijos de José. No me va a dar chance si me meto en los detalles de esto, solamente es una escena muy parecida de la bendición de Isaac a Jacob y Esaú. Ahora, Jacob, por eso lo llama Jacob y no Israel en este pasaje, le pone la mano al menor de los hijos de José. Noten en el 48:18. José se dio cuenta. Así no, padre mío, este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y Jacob le dice: ya lo sé, hijo mío. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él. ¿Recuerdan aquella profecía de que el mayor servirá al menor? Su hermano menor será más grande que él y sus descendientes formarán una multitud de naciones. Eso es Efraín y Manasés. Muchos años más adelante, 1000 años más adelante, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y las tribus que quedaron al sur formaron el reino de Judá. El reino que quedaron al norte quedó Efraín y Manasés. Efraín y Manasés no eran hijos de Jacob, eran hijos de José. Pero la bendición dice que desde ese día, 48:20, desde ese día Jacob bendijo a los hijos de Israel, de José, con estas palabras: cuando Israel bendiga, dirá en tu nombre que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Que Dios haga contigo como hizo Efraín y Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, al menor antes del mayor. Hermano, esa es una bendición que ustedes también podrían disfrutar. Porque Efraín y Manasés no les tocaba la bendición de Dios. Eran egipcios. Pero cuando Dios bendice, bendice muchas veces a quien no le toca. A Jacob no le tocaba. Le tocaba a Esaú, su hermano mayor, ¿cierto? Pero Dios bendijo a Jacob y no le tocaba. Ahora, la bendición también, la bendición de Dios a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a todos sus hijos, que ya vamos a ver en el capítulo 29, también la reciben 2 niñitos egipcios, y el menor primero y el mayor después, y no les tocaba. Pero la historia dice que ellos fueron muy importantes porque ahora los israelitas van a bendecir. Que Dios te bendiga como bendijo a Efraín y Manasés. No te toca, pero Dios es capaz de bendecirte. Cuando Jacob empieza a bendecir, por eso empecé diciéndole que la vida de José no se trata de José. Ahora toda la familia reunida en el capítulo 49. Jacob a punto de morir. De hecho, en el capítulo siguiente muere, pero antes de llegar al capítulo final de la historia de Jacob, en el capítulo 29 él llama a todos sus hijos: ven acá, muchachos, como repartiendo herencia. Yo los voy a bendecir. Cada uno les dijo algo. En el 49:3 a Rubén, en el 49:5 Simón y Leví, en el 49:8, 9 y 10 a Judá, en el 13 a Zabulón, en el 14 a Isaac, en el 16 a Dan y 17, en el 19 a Gad,
en el 20 a Aser, en el 21 a Neftalí, en el 22 a José y en el 27 a Benjamín. Pero noten esto, que todavía los hermanos estaban temerosos de José por el poder que tenía José y lo que podía hacer él. Pero en el 50, 18 al 20, se revela y se muestra a toda esta familia el gran panorama divino, el gran propósito de Dios, la gran sabiduría de Dios. 50, 18. Sus hermanos se arrodillaron delante de él. ¿What? Los sueños se cumplieron. Los asesinos y mentirosos de los hermanos de José que lo mandaron para Egipto para que no se cumplieran los sueños, ahora los sueños se estaban cumpliendo. Los hermanos se arrodillaron ante él. Y los asesinos mandaron a aquel pensando salir de él, pero Dios usó a este muchacho para salvar a los asesinos. ¿No le suena familiar la historia? Y dijeron estos mentirosos, traicioneros, aquí nos tienes, somos tus siervos. Estoy leyendo 50, 18. Pero José les dice, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Algunas personas usan mal este versículo y lo citan diciendo, tú pensaste hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. No es así, eso es exactamente lo que no dice. Tú pensaste en hacerme mal, pero Dios cambió todo para hacerte bien a ti y a mí. No te lo merecías. No te lo merecía, pero Dios salva a mucha gente cuando a uno se lo merece. Ahora ustedes dirán, ¿quién mandó la hambruna? ¿Quién mandó el hambre a toda esa tierra? ¿Fue el diablo? El diablo que cortó el trigo. Seguramente fue el sueño de Faraón. Los sueños tienen poder. ¿Cómo es que dicen? Que la fe tiene poder. ¿O qué? ¿Quién mandó el hambre? Muchos años después. Vengan conmigo al Salmo 105. Se escribió este salmo porque entendieron el propósito de Dios en todo este plan que se va revelando poco a poco. Salmo 115, versículos 16, 17, dice así. Salmo 115, versículos 16, 17. Dios hizo que hubiera hambre en la tierra y el trigo para el pan quedó destruido. Pero antes envió a uno de sus hombres, envió a José, que fue vendido como esclavo. Los egipcios le pusieron grilletes en los pies y lo arrojaron tras los hierros de la cárcel. Pero finalmente se cumplieron sus dichos, aunque la palabra de Dios lo puso a prueba. El Salmo habla de José, diciendo que él fue mandado adelante para preservar lo que Dios le había prometido a Isaac, a Jacob y a Abraham. Es decir, que las promesas de Dios a Abraham no van a dejar de cumplirse. De hecho, hay un autor que dice que Génesis 12, 1 al 3 es tan importante, la bendición de Dios a Abraham. Génesis 12, del 1 al 3 es tan importante que todo el resto, no solamente todo el resto del Nuevo Testamento, sino todo el resto de la Biblia, es el descubrimiento de las promesas de Dios para el cumplimiento de su promesa de Dios, de la promesa de Dios a Abraham. Entonces Dios había mandado adelante a José para cumplir el sueño de José, para cumplir las promesas de Abraham, pero para preservar la palabra que había sido dada. Ahora, ustedes dirán, qué bueno que llegaron a Egipto. Así se libró todo y todo el mundo regresó a Canaán. No. Porque también había sido dicho que ellos iban a tener que pasar unos cuantos años en Egipto. Devolvámonos al capítulo 15. Dios hablando, dándole otra vez, reconfirmándole las promesas a Abraham. En el capítulo 15, versículo 13, Dios le hace un spoiler a Abraham. 15:13, Dios le dijo a Abraham,
debes saber, Abraham, que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Dios le dice a Abraham que sí, yo te voy a multiplicar. Y es lo que vemos que pasa en el capítulo 1 de Éxodo, que las mujeres tenían muchos hijos y se multiplicaban y se hicieron una nación muy grande, pero en Éxodo 1:8 dice que llegó un faraón que no conocía a José y se olvidaron de la historia de José, de la familia de José. Se multiplicaron tanto que ahora los pusieron de esclavos. Y no quiero contarles mucho porque dentro de 2 semanas vamos a empezar a hablar de Éxodo, de lo que pasó en la esclavitud. Pero ya Dios le había dicho a Abraham en el 15:13, muchos años antes de que José naciera, antes de que Jacob siquiera naciera, antes de que Ismael naciera: yo te voy a dar mucha familia, yo te voy a dar mucho pueblo, pero tienen que pasar por una esclavitud de 400 años. 15:13, 400 años. ¿Cuántos años tiene de descubierto nuestra América? Desde 1492, un poquito más de 500 años. 500 años. Y este pueblo pasó 400 años en el pueblo de Israel en Egipto. Ahora ustedes dirían, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Será que Dios es injusto? Pues primero, partimos de la premisa de que Dios no puede ser injusto. No hay injusticia en Dios. Eso es lo que afirma Romanos 9:14. No puede haber injusticia en Dios. Pero lo que dice el texto es que en el 15:16 es que hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. No me voy a meter muchos detalles, pero los amorreos son los malos, malísimos, que Josué, en el libro de Josué, sacó de la tierra de Canaán a fuerza de filo de espada, mató a ganado, niños, mujeres, hombres, todo el mundo. Váyanse de aquí, que ahora esa tierra es la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham en el 15. 500 años después. Ahora ustedes dirán, la vida de José no se trata de José. Dios ya tenía pensado qué iba a hacer, fríamente calculado. Bueno, voy a mandar a José adelante, voy a mantenerme esto aquí, voy a hacer esto aquí. Pero le dieron el premio a otro. Ustedes dirán, en el Nuevo Testamento, ¿de cuál genealogía viene Jesús? ¿De cuál de los hijos de Jacob viene Jesús? ¿De José? Vengan conmigo a Mateo 1. En Mateo 1 vamos a ver que José no ganó el Oscar. José no ganó el Oscar. Miren Mateo 1:3. 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, a Judá. ¿What? ¿Y José? No, José no apareció. José no apareció, sino que Judá se ganó el Oscar. ¿Por qué Judá? Porque es el que se portó bien. No se portó bien. Se portó bien mal. Y saben, dice aquí en el 1:3 de Mateo que Judá engendró con Tamar a Fares y a Será. Pero ¿quién es Tamar? La nuera. Judá tuvo hijos con la nuera. Y yo intencionalmente salté el capítulo 38 de Génesis porque es una historia horrible. No se la recomiendo que la estudien en un devocional. Es una historia horrible de lo que hizo Judá. Y ahí van a encontrar la ley del levirato. Tuvo 3 hijos con la hija de Sua, pero entonces el hijo mayor se casó con Tamar y este se murió porque se portó mal, y el segundo le dieron la cuñada y este se portó mal también y Dios lo mató. Entonces no le dieron al chiquito porque estaba chiquito todavía. Y Tamar, viendo que no iba a poder tener hijos, se disfrazó de prostituta y se acostó con su suegro. Y es una historia horrible, 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 horrible. Ustedes dirán, ¿y cómo es que Dios le dio el Oscar a Judá? Bueno,
porque tampoco se lo merecía. Es una muestra de la gracia de Dios. Vean la bendición en el capítulo 49. Para todos sus hijos hay bendiciones. Para todos los hijos de Jacob hay bendiciones. Pero especialmente en el 49:8, vean 8, 9 y 10. Vean las bendiciones de Jacob para Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa. Te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? Judá, no se quitará el cetro de ti, ni el símbolo de poder entre tus pies, hasta que venga Silo. No sabemos quién es Silo, pero lo que sí sabemos de Silo es que en torno a él se congregarán los pueblos. No el pueblo de Israel, sino los pueblos. Entonces, este Silo es una representación de la promesa de la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora este Silo, en torno a él, se iban a congregar todas las gentes. No solamente el pueblo de Israel, sino que esta es una representación del Rey del universo, nuestro Señor Jesucristo. Silo es una personificación de Cristo. Y ahora se dice en este texto que el Mesías vendría de la línea de Judá. Por eso Juan en el Apocalipsis capítulo 5, hablando este mismo vocabulario, dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Es el cordero inmolado. Es el que hace cumplir todas las profecías de Dios y las personifica sin dejar de cumplir ninguna. Y eso le da capacidad a Dios para decir que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Todas las profecías de Él se cumplieron. Y es en Él en que se cumple la ley por su vida perfecta, por su nacimiento virginal, por su vida perfecta, por su muerte vicaria, por su resurrección gloriosa, por su ascensión milagrosa. Y por eso le da capacidad para poder salvarte a ti, para poder no solamente salvarte, sino para poder mantenerte en el hueco de su mano y que estés seguro, porque tu vida no se trata de ti, se trata de la gloria de Él. Hermanos, Dios mandó adelante a José para preservar su palabra. Y José puede haber vivido segundo a segundo pensando que Dios lo había abandonado. Pero lo cierto es que el pasaje, el texto bíblico dice que el Señor estaba con él. Todos nosotros pudiéramos estar enfrentando tragedias, situaciones, dolores de espalda, enfermedades, separaciones, peligros, divorcios, peleas, falta de dinero, inestabilidad, incertidumbre. Pero tú no debes andar buscando solucionar tu problema por ti mismo, porque tu vida no depende de ti. Ya tu vida fue pensada antes de la fundación del mundo. Y el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir usando tus decisiones, sí es cierto. Usando las buenas, usando las malas. Pero Dios es tan soberano y es tan providencial, que significa ver más adelante. Este es el relato de la providencia de Dios. Mucho antes de nacer José, ya Dios le había dicho a Abraham: yo voy a usar a José como un instrumento para llevar la familia que yo te estoy prometiendo a Egipto, pero bueno, a una tierra extraña, pero allá van a pasar 400 años y allá van a vivir en esclavitud, pero todo se prepara la escena para una espectacular liberación en el Éxodo, que prefigura, el Éxodo prefigura la liberación más espectacular que todos los pecadores pueden emigrar a Cristo en el Evangelio. El Éxodo es pálido comparado con el poder del Éxodo espiritual de los pecadores a Cristo. Esta bendición de de Jacob a Judá, ahora hace saber, wow, el que se ganó el Oscar fue Judá. Pues tampoco. El que se ganó el Oscar fue Cristo. Porque de la historia que acabamos de ver, nosotros vemos que
el que es premiado, el mejor director, el que tuvo la mejor providencia, el que vio mejor la historia, el que planeó todos los eventos, fue Cristo. Y por eso es el león de la tribu de Judá, del malo Judá, del que no se lo merecía, del que vendió a su hermano, del que lo tiró en una cisterna, del que lo quiso matar. Dios también lo premió con una bendición de que de tu familia, de uno malo, no de uno bueno como José, sino de uno malo, de uno imperfecto, de uno que se acostó con su nuera, de uno que no quiso cumplir la ley del levirato, de uno que se acostó con una prostituta, de uno tan imperfecto, hermano y hermana, como tú y como yo. De esa semilla vino el Mesías, porque Dios premia a los humildes. Judá fue el que dijo e inició en el capítulo 50, perdónanos, José. Y se arrodillaron ante sus hermanos. La vida de un humilde es marcada no por la perfección, sino por el arrepentimiento. Así que si tú estás pasando tragedias como José, bueno, muchas veces Dios descubre sus propósitos a través de las tragedias, a través del sufrimiento, a través del dolor. Pero el sufrimiento, el dolor y la tragedia son parte del plan. ¿No dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción? Pero confíe, yo he vencido al mundo. Ya yo pensé tu vida desde que antes que nacieras hasta después que te murieras. Hermano, no hay nada que tú hagas que se pueda salir del control de Dios. Por supuesto, eso no es una licencia para hacer lo que te dé la gana. Pero es una garantía de que nada de lo que tú hagas se va a salir del control de Dios. Esa es la promesa, la gran promesa de Romanos 8. Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni tribulación, ni peste, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni peligro de nada, ni el futuro, ni el porvenir, ni lo presente, ni lo creado, ni nada de lo que está sobre la tierra, en la tierra o debajo de la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra vida está en las manos del mejor director, del que se ganó el Oscar, del que creó la academia, del que creó todo, del que hizo así y se creó el universo. ¿Cómo no confiar en ese gran director? Por eso, al salir de aquí, no debemos admirar a José por negarse a la mujer de Potifar. No debemos admirar a José por nunca decir una mentirita. No debemos admirar a José por no tomar venganza. No debemos admirar a José por tener tanta paciencia, por no quejarse de Dios. No, debemos admirar al Dios de José y buscar al Dios de José. Porque esa es la historia. La historia de José se trata de Dios. Por eso está en la Biblia. La historia tuya también se trata de cómo Dios va a mostrar su gloria en tu vida para que quienes vean tus buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando Kevin Durant, para los que saben de básquetbol, en el 2014, jovencito, hizo ganar a los Oklahoma City Thunder. En el 2014 ganaron el campeonato y a Kevin Durant le dieron el premio al más valioso, el MVP. Y él tenía un equipo que podía decir, no, mi equipo, yo me gané esto por mi equipo. Pero en vez de eso, Kevin Durant dio uno de los discursos de recibimiento del MVP, del jugador más valioso, más memorable por la historia, y va a durar muchísimos años este discurso corto de 5 minutos de Kevin Durant. Un altote así, era un hombre humilde. Y él dijo, al recibir su premio, su trofeo, él dijo, yo hice lo mejor que pude en la cancha, pero no creo merecer este trofeo. Yo no estuviera aquí si no fuera por mi mamá. La mamá de él estaba sentada ahí. ¿Me tuviste cuando tenía 18? ¿Tuviste a mi hermano cuando tenías 21? ¿Eras una madre soltera? Nos botaron varias veces del departamento, pero aún siendo una madre soltera de 21 años con 2 hijos,
Te las ingeniaste para darnos siempre un plato de comida, para sacarnos de las calles, para alejarnos de las drogas, para pagar nuestra escuela, y la mamá llora que llora. Tú te las ingeniaste para vestirnos, nos hacías la ropa, nos hacías la comida, tú siempre estuviste pendiente de nosotros. Tú eres la verdadera jugadora más valiosa. Tú eres the real MVP. Y así como nosotros podemos ver en la historia de José, como José siempre le daba la gloria a Dios, así como Kevin Durant le daba las gracias a su mamá, la vida de nosotros también debe ser así. Hermano, si tú sufres, sufre por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encarnó y Él vino a sufrir por ti. Si no sufres, vive para Él. ¿Sabe por qué? Porque Él murió por ti. Y si te toca predicar el evangelio vía sufrimiento, vía con tranquilidad o de cualquier manera, predica con gozo, con responsabilidad y con urgencia. Porque para eso vino Él. Él es el león de la tribu de Judá. Él no es el león de la tribu de José, es el león de la tribu de Judá, de gente tan imperfecta como tú y como yo. Y en la vida de José vemos que Él va a cuidar de los suyos por cumplir sus promesas. Él es fiel. Él ya vio tu capítulo final. Nosotros vemos la vida a veces como así como una foto, como lo que está pasando nada más en el presente. Y a veces nos recordamos un poquito del pasado, pero no sabemos cómo será el futuro. Porque estamos viendo solamente el presente, una foto. Pero Dios no ve una foto. Dios ve el video completo de la vida tuya, de tu novela. Y no solamente de la tuya, sino de todos nosotros y la de todos los seres humanos vivos que han pasado y los que vendrán en el planeta. ¿Qué Dios como Él? ¿Qué Dios como ese? Adoremos a ese Dios y vivamos para Él, porque Él lo merece. Oremos.